Hola familia, que Dios les bendiga muchísimo. Acá en un nuevo video y en una nueva serie que voy a comenzar. He empezado a leer un libro que se llama El asesinato de cristianos. Es un libro que a mí me ha impactado muchísimo, me ha hecho llorar mucho, me ha hecho confrontarme demasiado a mí mismo. Y hoy quiero comenzar a contarles historias. Obviamente son reales, ¿ok? En el libro aún se le cambian los nombres y demás porque aún son personas vivas, de un misionero que escribe este libro relatando estos testimonios. Y hoy quiero comenzar a contarles la historia de Asam. Asam era un pirata de Somalia. Y bueno, los que conocemos los piratas de todo ese entorno, o sea, son personas muy violentas que saquean pueblos y demás, que violan, abusan, golpean, matan, asesinan, o sea, de todo. Obviamente todos influenciados por la religión del musulmán, la mayoría. Hay algunos que sí es cierto que están en la religión hindú y todo ese tema, pero bueno, Asam era musulmán. Y cuenta este misionero que, o sea, empieza el relato diciendo que él estaba en su mezquita contándole a sus líderes que él estaba teniendo sueños de un tal Jesús y que nadie le entendía. Es más, lo golpeaban. Las autoridades religiosas de los musulmanes son muy estrictas y son muy respetadas también para ellos. Por más que seas un pirata, ellos te dominan, ellos te ganan, ellos o sea, son mayores que tú. Y eso lo hace notar. Y Asam empezó a tener sueños. Y no solo sueños, sino que también empezó a tener visiones. Él llegaba a su casa y cuando entraba en su living veía una cruz grande llena de sangre. Esa era su visión, ver una cruz con sangre. Y una voz que le decía: Asam, aún tienes una oportunidad para venir a mí. Era lo único que escuchaba. Después de esas visiones, él dice que se sacudía, iba a su cuarto y cuando llegaba a su cuarto veía toda su cama con sangre y una cruz. Y le decía lo mismo esa voz. Hasta que fueron reiteradas veces esas visiones, esos sueños que él tenía sobre ese tal Jesús, que su familia lo empezó a tratar de loco. Resulta que él en una llega a su casa, vino de la mezquita, le golpearon porque ya como que estaba blasfemiando contra la religión musulmán. Y dice que Asam llega a la casa, le cuenta a la madre todo esto. Y que cuando llega a la casa escucha una voz muy fuerte de Jesús. Y le dice a la madre: mamá, ¿tú escuchaste lo que yo escuché? Y la madre no contestó. Y estaban los hermanos ahí. Y su papá no estaba, y su papá era el jefe de la aldea de los piratas. Y dice que de repente los hermanos lo golpean porque empiezan a quedar locos y él empieza: pero no ven a Jesús, no lo escuchan. Pero él todavía no sabía quién era Jesús, solo él tenía esas visiones. Lo golpearon y la madre le dijo: Asam, vete de acá porque cuando venga tu padre te va a matar. Y él dice que se va a otra ciudad a kilómetros de ahí, pero que su padre sabía que él estaba ahí, pero no lo mandó a matar. Él cuando llegó a esa ciudad empezó a buscar a ese Jesús hasta que lo encontró en intimidad y empezó a escuchar su voz y a ser guiados para él. Pasaron varias semanas y él, confundido aún con todo esto, Asam, en ese pueblo, de repente vienen soldados de su papá y le entregan una caja. Y cuando él antes de abrir la caja, él pensaba, él la agarró, la pesó y dice: no, acá una bomba no hay. Y estaba nervioso por abrir la caja. Cuando abrió la caja, adentro de la caja estaba la cabeza de su madre. Y resulta que él estuvo muy mal, una semana, 2 semanas, y tenía ganas de vengarse. Él era un pirata, ya sabía cómo usar armas, cómo asesinar, tenía experiencia en eso. Pero en las visiones Jesús le decía que él tenía que perdonar porque él había sido perdonado por Jesús. Hasta que en un momento él encuentra una Biblia y empieza a estudiarla
Esto le estoy súper resumiendo la historia, ¿no? Y él se quedó con la imagen y además en la caja habían fotos de cómo estaban mutilando a su madre, que era la persona que lo había dejado ir. O sea, fue como traición hacia su aldea. Y el padre ahí no le importaba nada si era su esposa o no, la mató. Y de repente fue pasando el tiempo y Asam fue compartiendo lo que él estaba viendo con la gente de esa aldea. Y a cada tanto se reunían en ciertos horarios fuera de los guardias y demás para que no los encuentren. Y Asam empezó a compartir lo muy poquito que sabía de Jesús, que era una persona que había muerto para el perdón de todos los pecados. Y después de esto se relata la historia de Asam, que se metió en un camión de piratas lleno de cadáveres, él en un ataúd, arriba de él un cuerpo muerto de hace más de 5 días, yendo por el desierto hacia Kenia. Era la única forma que tenía de viajar. ¿Y por qué hacía esos viajes de repente? Porque él escuchó que en Kenia habían Biblias y él quería traer Biblias hacia su pueblo, hacia su aldea. Él iba a buscarlas y estaba 3 días de ida y 3 días de vuelta, o sea, 3 días y 3 noches, con un cuerpo siempre muerto encima, mutilado, con olor a podrido, que tenía que salir cada vez que los musulmanes iban a hacer su oración y tenían que frenar el camión. Era el único momento que tenía para poder respirar aire puro, era ese momento. Y Asam iba a buscar Biblias y la traía hasta sus aldeas. Resulta que en el tiempo empezaron a ser 1, 2, 3, 4 y eran 12 personas en esa aldea que empezaron a amar a Jesús. Y dice que relata este misionero que el encuentro de Jesús que tenían tan fuerte, en cuestión de 2, 3 días, la forma de pensar y la forma de sentir de esas personas cambiaba. Y así es lo que le pasó a Sam, de pasar a ser un pirata a ser un pionero en esa aldea. Y me emociona esta parte porque después de varios viajes que él hizo hacia Kenia, llega un momento donde él ve que las 2 personas que el padre mandó, o sea, las 2 personas encargadas de mutilar a su mamá, él las conocía. Eran 2 hombres, 2 piratas. Y que en una vinieron a su aldea y estaban patrullando y de repente a Sam le sale el encuentro de ellos 2. Y ellos 2 conocían la reputación de Asam, que era un pirata muy despiadado y muy respetado, obviamente el hijo del jefe. Y ellos se prepararon para sacar sus cuchillos, sus pistolas, todo, para tener un duelo contra Asam. Y dice que Asam de repente se acerca, los queda mirando a los ojos y le dice, les perdono. Y de repente esto lo cuenta Asam, que ellos 2 quedaron perplejos y que lo veían de una forma distinta, que tenía un brillo distinto, una esencia distinta, y que no podían creer lo que estaba sucediendo. A la semana siguiente estaban todos reunidos en esa aldea, los 12, con Asam, que habían aceptado a Cristo y que se reunían a escondidas, y de repente sienten que golpean la puerta fuerte. Y entran estos 2 hombres piratas y se ponen a llorar desconsolados, pidiendo que realmente le muestren y les enseñen quién es ese tal Jesús que cambió a Sam. Y esta historia es verídica, Asam sigue vivo, sigue haciendo estos viajes. Y cuando yo leí esta historia a mí me impactó demasiado, porque contaba Asam que muchos de esos 12 de a poco fueron creciendo, pero también decreciendo, porque muchos eran asesinados, porque eran encontrados con una Biblia. Es más, las Biblias tenían que tenerla una semana y después pasarla a otra aldea, y en esa semana memorizarse todo lo que podían de la Biblia. Y esta historia a mí me impactó demasiado, porque es como que tan dispuestos estamos nosotros, que tenemos todas las comodidades, que podemos ir a las calles a predicar de forma libre, que podemos usar las redes sociales para hablar de Jesús. ¿Y qué tan cómodos estamos nosotros comparados con ellos?
yo cuando terminé de leer esta historia se la estoy contando súper resumida, porque si lo leen por detalle, o sea, cómo cuenta todo, o sea, es tremendo. Pero como un pirata, y cómo Jesús se le presentó a ese pirata para cambiar una aldea y para cambiar a hombres y mujeres. Sam dice: me encantaría que todos los cristianos del mundo al menos vayan una vez a la cárcel por causa de Cristo, porque me he dado cuenta que he conocido más a Cristo en el frío piso de una celda que en 5 años en un instituto bíblico estudiando teología. Eso a mí me impactó, porque yo vuelvo a estudiar ahora a un instituto bíblico y demás, pero me doy cuenta que la intimidad con el Padre siempre va a ser lo más importante, y dejar toda comodidad atrás para predicar a Cristo. Y hay un pasaje que me encanta que habla Pablo en Filipenses 3, versículo 7, dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Y aprendí de Sam y de toda esta gente de Somalia que ellos realmente todo lo han dado por perdido para ganar a Cristo. Ahora mi pregunta es: ¿qué tan dispuesto estás vos? Que hace años vas a una iglesia, que ya has ido a varios cultos y has escuchado de predicar al Señor de forma libre. ¿Qué tan dispuesto estoy yo a dar todo por perdido por causa de Cristo? Cuando hay gente que está viajando dentro de ataúdes con cuerpos podridos para llevar 2 o 3 Biblias en 3 días de viaje en un desierto. ¿Qué tan dispuesto estamos? Y acá es cuando me doy cuenta que realmente estamos mal. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada, y eso me duele. Y con esta serie que quiero hacer de contar cada capítulo que vaya leyendo, que podamos sentirnos confrontados por el Espíritu Santo, de saber qué estamos haciendo con el tiempo y con la libertad que tenemos. ¿Qué estamos haciendo con eso? Gente, pensemos. Pongámonos en las manos de Dios y realmente hagamos, prediquemos. Dejemos de andar cuestionándonos si esto es pecado, si no, si esto, si aquello. Ya está, loco, ya está. Y realmente evangelicemos, mostremos amor. Hay gente que está muriendo por predicar el Evangelio y nosotros discutiendo si tatuarse es pecado o no. Gente, el asesinato de cristianos es cierto. Sucede. Pero ellos realmente viven a Cristo. Y la muerte de ellos vale toda la pena. Vale la pena. Dejemos la comodidad. Dejemos todo por ganar a Cristo, como dice Pablo en Filipenses. Espero que realmente les haya bendecido, que puedan compartirlo, que puedan comentar acá abajo todo, y que realmente podamos seguir a Cristo de verdad. Les amo mucho. Oremos por esta gente que está en el Medio Oriente, que están en África, que están en Asia. Oremos por todos y actuemos. Que Dios les bendiga.